Buenas, mi nombre es Julissa Paula Espitia Fernández y junto a mis compañeras Daisy Catherine Meneses Flores y Marly Juliet Ortega Figueroa, hablaremos acerca de las diferentes matrices elaboradas a lo largo del curso, con el proyecto titulado Implementación del esquema pago por servicios ambientales como estrategia de preservación y restauración pasiva en Tibaná, Ramiriquí, Ciénega, Viracachá, Garagoa y Chinavita. La primera matriz es la matriz estudio de mercado. Tenemos que en cuanto al mercado, el proyecto está dirigido a 251 beneficiarios ubicados en 64 predios priorizados de la zona rural de los municipios de Ramiriquí, Tibaná, Ciénega, Viracachá, Garagoa y Chinavita, que están ubicados en el departamento de Boyacá. La necesidad identificada principalmente es la pérdida de coberturas vegetales nativas en áreas estratégicas abastecedoras de acueductos, lo que ha ocasionado desabastecimiento de agua, pérdida de la biodiversidad y erosión del suelo. En cuanto a la demanda, cabe resaltar que el área de influencia cuenta con una población potencial de 10.195 personas y se identificaron 500 hectáreas que requieren intervención para mantener los servicios hídricos. Además, nace la necesidad de conservación continua creciendo debido a la transformación de todas esas coberturas naturales y al aumento de las actividades productivas no sostenibles, lo que ha llevado a la erosión e incluso a la deforestación de los espacios. En cuanto a la oferta, encontramos pues que este tipo de iniciativas son desarrolladas principalmente por el Ministerio de Ambiente, las corporaciones autónomas regionales, las gobernaciones y otras entidades públicas ambientales. También se identificó que existen barreras de entradas importantes, ya que requiere pues respaldo institucional, financiación y predios estratégicos para implementar los acuerdos de conservación. En cuanto a la propuesta de valor de este proyecto consiste más que todo en combinar la conservación ambiental con incentivos económicos para los beneficiarios, además de brindar también capacitación, acompañamiento técnico y un monitoreo permanente de los ecosistemas, promoviendo así la protección de los recursos naturales y el fortalecimiento de todas esas prácticas sostenibles. En cuanto al precio, este corresponde a una estrategia de penetración porque el objetivo principal del proyecto no es generar utilidades, sino incentivar la conservación ambiental. El incentivo establecido es de 650.000 pesos por hectárea al año y su valor influye directamente en la motivación de los beneficiarios para permanecer en el programa. En cuanto a los canales, el proyecto llega a los beneficiarios mediante acuerdos voluntarios entre Corpochivor y los propietarios de los predios priorizados. Además, se realiza acompañamiento técnico, seguimiento ambiental y se utilizan herramientas digitales para registrar y monitorear los resultados obtenidos. Asimismo, entre los principales riesgos se encuentran los cambios en la normativa ambiental, una posible disminución de los recursos públicos destinados al programa y el impacto que podría generar sería una crisis económica sobre la continuidad de la financiación. Sin embargo, la entrada de nuevos competidores es poco probable debido al carácter institucional del proyecto. Y finalmente, en cuanto al impacto social, el proyecto beneficia de manera directa a 251 personas, fortaleciendo la conservación de los ecosistemas estratégicos y mejorando los ingresos de los beneficiarios mediante los incentivos por servicios ambientales. Además, se encuentra alineado con las políticas públicas de conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible. Aquí tenemos la matriz de estudio organizacional, la cual permitió definir cómo se estructura y gestiona el proyecto para garantizar su correcta ejecución. En primer lugar, en la estructura organizacional se estableció una estructura matricial donde Corpochivor lidera el proyecto con el apoyo de la Gobernación de Boyacá y los municipios participantes. Esto facilita la coordinación entre las diferentes entidades involucradas. En cuanto a la gestión de talento, se definieron los roles y responsabilidades de cada equipo técnico, jurídico y logístico. Cada integrante tiene funciones específicas que permiten desarrollar las actividades del proyecto de manera organizada y eficiente. En cuanto a la gobernanza, se conforma un comité directivo encargado de la toma de decisiones, la validación de las actividades y el seguimiento del proyecto, garantizando así el cumplimiento de los objetivos establecidos.
En cuanto a la comunicación, se implementa un plan que incluye reuniones, talleres y mesas de trabajo con las comunidades beneficiarias, permitiendo mantener una comunicación permanente entre las entidades y los participantes del proyecto. Y por último, la matriz identifica los principales riesgos organizacionales, como la confusión de roles, la sobrecarga laboral, los retrasos en la toma de decisiones y las fallas en la comunicación. Para mitigarlos, se plantea medidas de control como la matriz RACI, el balance de cargas, los protocolos de decisión y un plan de comunicaciones. Siguiendo con la secuencia de mi compañera, voy a explicar la matriz de viabilidad técnica del proyecto de implementación del esquema de pago por servicios ambientales. Bueno, esta matriz tiene como objetivo poder decir si este proyecto es viable, poder conocer los recursos, poder conocer los riesgos y las capacidades que tiene el proyecto. Entonces, esta matriz se basa en explicar cada una de las dimensiones técnicas, donde cada una tiene ellos una variable o un criterio, un dato de estimación, un análisis que se hace de estas variables que puede ser cuantitativo o argumentativo, el impacto en costo que puede ser alto, mediano, media o bajo. También colocamos un riesgo asociado a esa variable y al final tomamos una decisión técnica si esto es viable o no es viable. Entonces, primero tenemos esta dimensión de tamaño que nos explica la capacidad o la demanda que tiene el proyecto, que son 500 hectáreas al año. Pero el proyecto abarca 150 hectáreas. Entonces, esta cobertura se puede ampliar a medida del tiempo. Esto no quiere decir que se va a limitar solo a 150 hectáreas. Se empieza dándole prioridad a algunas zonas. Bueno, seguimos con la segunda dimensión, que es la localización. Se escogió Mamapacha y Vijagual. ¿Por qué? Porque estas son zonas estratégicas y también porque estos son puntos, digamos, donde tienen abastecimientos o son abastecedoras de agua. Entonces, aunque existe, digamos, las limitaciones al acceso de algunas veredas, en el presupuesto ya están, digamos, contempladas cada uno de estos, digamos, costos logísticos para así poder cumplir o llegar hasta donde se necesite. Seguimos con la tercera dimensión, que es la ingeniería del proyecto. Esta ingeniería del proyecto toma 3 años de ejecución, implementa sistemas de seguimiento SIG, que esto se hace para poder monitorear cada uno, digamos, de las zonas intervenidas. Habla también de un aislamiento de 120 hectáreas, se hace una inversión técnica y se hacen periodos de seguimiento. El proceso principal del proyecto es poder hacer una restauración pasiva, es decir, proteger algunas áreas para que el bosque pueda regenerarse de manera natural. El proyecto también contará con cercas vivas y, como lo comenté, sistemas de información geográfica para hacer monitoreos y también unas cercas vivas, que esto se hace para poder proteger todas las zonas que ya son intervenidas. Seguimos con la otra dimensión, que son los recursos humanos técnicos. Respecto a todo el talento humano, el proyecto pues contará con un equipo de trabajo multidisciplinario y también profesionales que son asesores jurídicos, personal técnico de campo, y además de esto también contará con capacitar 251 personas de la zona para así poder fortalecer el conocimiento a cada una de las comunidades sobre la conservación y protección de fuentes hídricas. En la dimensión de inversión técnica tenemos activos fijos, infraestructura, todo el tema de tecnología y software y un capital de trabajo. Esto incluye, pues, digamos, parcelas de monitoreo que se va a tener en cuenta 120 hectáreas mediante cercas vivas, sistemas de información ambiental y un capital de trabajo de más o menos 839.000
perdón, 869 millones de pesos. Entonces, todo esto es necesario y aunque esta inversión es alta, con esta inversión podemos garantizar que se va a hacer una correcta ejecución y también un seguimiento técnico a todo el proyecto. Bueno, tenemos unos riesgos técnicos que son riesgos de obsolencia tecnológica, que la tecnología que se esté usando para los datos sean demasiado básica o que no se pueda actualizar, que digamos que toda esta trazabilidad del proyecto como tal dependa solo de la tecnología, que se pierda esta información a través de ella, que no se aprovechen estos recursos, que genere un bajo impacto ambiental en el tema de que solo se cubren 150 y no se llegue hasta los 500 hectáreas. También que haya dificultad en el acceso, de la entrega de los materiales, que los precios incrementen y demás, todo este tema de riesgos técnicos que se tienen. Sin embargo, a pesar de que se tienen estos riesgos técnicos, también se tienen mitigación, o sea, se tienen medidas de mitigación que hacen que el proyecto pueda ejecutarse de manera adecuada. Se tienen unos indicadores técnicos claves, que es el costo unitario. Este costo unitario es lo que se le paga al beneficiario, que son 6.289.831 por cada hectárea. Tenemos la productividad por empleado. ¿Para qué son estos indicadores? Son demasiado importantes porque con ello podemos medir el proyecto, podemos permitir evaluar si los objetivos del proyecto se están cumpliendo y también podemos saber si los recursos se están utilizando de manera adecuada. Al final, la conclusión general, la conclusión gerencial es que este proyecto es técnicamente viable. A pesar de cada uno de los riesgos y limitaciones que tiene el proyecto, existen digamos, unas estrategias de mitigación para poder cumplir con el proyecto adecuadamente. Además, se tiene un presupuesto, se tiene recursos humanos, se tiene una metodología y un marco normativo que responden a toda su implementación. Y por eso la decisión final es que el proyecto es viable, que el proyecto puede ejecutarse de una manera adecuada y puede contribuir a toda la conservación de los ecosistemas y también, digamos, de la conservación de todos los recursos hídricos. A continuación explicaré una parte de la matriz legal del proyecto. Aquí se va a analizar el componente legal, los aspectos jurídicos a analizar, la norma o la ley que se aplica, la entidad que regula esto, el permiso o los requisitos necesarios para este proyecto ambiental, cómo es aplicable al proyecto, el riesgo si este no llegase a cumplirse, la acción o la estrategia para que ésta se cumpla de manera correcta y también el responsable, la persona responsable dentro del proyecto para que esta trazabilidad se haga de manera correcta. Empezamos con el marco normativo general. El aspecto jurídico a analizar son los regímenes de incentivos ambientales. La norma o la ley que se aplica aquí es la Constitución Política, Ley 99 de 1993. La entidad que se encarga de regular esto es el Ministerio de Ambiente. El requisito necesario es que el proyecto esté alineado con el Plan de Desarrollo Nacional y el Plan de Desarrollo Departamental. ¿Cómo se aplica el proyecto, a este proyecto que estamos analizando? Define todo el marco de protección de todas las zonas que se van a ser intervenidas, de las zonas o que estos ecosistemas estratégicos o las zonas estratégicas sean protegidas, esté por encima la protección de ellos. ¿Qué pasa si esto no llegara a cumplirse? Si estas zonas no están protegidas, se puede hacer una invalidación de la intervención. No se va a dejar seguir interviniendo estas zonas. La acción o la estrategia de cumplimiento para que esto se haga de manera correcta es la revisión con los planes de desarrollo vigentes para así poder hacer una trazabilidad o todo esto de manera correcta. La persona responsable dentro del proyecto que se encarga que esto sea cumplido o que todas estas estrategias se apliquen al proyecto es el director de proyecto.
como segundo componente legal tenemos la regulación sectorial. El aspecto jurídico a analizar al proyecto son los esquemas de pago por servicios ambientales. Esto se hace a través de una norma o ley aplicable que es el Decreto Ley 870 de 2017. La entidad reguladora, la que puede dar los permisos, la que otorga y la que mantiene el cuidado de fuentes hídricas y todo esto, el Ministerio de Ambiente. El requisito necesario es que se haga un registro del área en el sistema de información de los pagos por servicios ambientales, que todas estas hectáreas, que todas estas áreas estén registradas. Entonces, ¿cómo se aplica el proyecto? El valor, el incentivo por cada hectárea estén priorizadas, o sea, y que se haga su entrega. Entonces, el valor del incentivo son 650 hectáreas por cada hectárea. Entonces, que se haga la entrega debidamente correcta a las personas beneficiarias del proyecto. Entonces, ¿qué pasa si esto no llegara a cumplirse? Van a existir sanciones administrativas y también se puede haber pérdida de la cofinanciación que hay dentro del proyecto. Una acción o una estrategia para que esto se cumpla de manera correcta es la aplicación rigurosa de todos los lineamientos que existen técnicos en el pago de servicios ambientales. ¿Quién es la persona responsable para que todo esto se haga de manera correcta, para que la tramitación sea bien, para que toda como que los pagos por estos servicios o los pagos del beneficiario llegan hasta sus manos? Son los asesores jurídicos. Tenemos los permisos y las licencias, que estos son demasiado importantes en cada uno de los proyectos ambientales que uno tiene. ¿Por qué? Por la trazabilidad, por la duración, porque es un proceso bastante extenso y demás. Entonces, estas licencias son para cada una de las áreas que se intervienen o de las áreas que son protegidas. De acuerdo a la ley o la normativa del decreto 1076 de 2015. La persona o la entidad reguladora de esto es Corporchibor. Entonces, el requisito que se hace necesario es la certificación de importancia ambiental. ¿Por qué? Porque esta entidad es reguladora, esta entidad protege los recursos hídricos y demás. ¿Cómo se aplica dentro de este proyecto? Es habilitando la ejecución de todas estas 150 hectáreas, que se habiliten las zonas priorizadas, que den este permiso, esta licencia para poder intervenirlas. ¿Qué pasa si esto no se cumple? Habrá una paralización del proyecto por parte de todas estas autoridades ambientales. La estrategia de cumplimiento para que se haga de manera correcta es la tramitación proactiva de actos administrativos de uso. Entonces, que toda esta tramitación legal, administrativa, se haga en el tiempo correcto, se hagan cada una de los documentos necesarios, y las personas que son responsables en este proyecto son el equipo técnico como el equipo jurídico. Tenemos los contratos del proyecto. En uno de los contratos del proyecto, el aspecto jurídico que analizamos son los acuerdos voluntarios de conservación. La ley aplicable o la norma es el Código Civil y Comercial. Las entidades reguladoras casi siempre son las alcaldías, y el permiso o el requisito necesario para este aspecto jurídico son los acuerdos individuales formalizados. ¿Con quién? Con los beneficiarios. Entonces son los acuerdos, los contratos o lo que se tenga de manera escrita, formalizada para estos beneficiarios. Entonces, ¿cómo aplicar el proyecto? Que haya una estructura de la relación legal con propietarios ocupantes, con los propietarios de las hectáreas que van a ser beneficiarios. Entonces, el riesgo si no se cumple, el incumplimiento con los beneficiarios, puede haber incumplimiento con el tema del pago del incentivo y demás. La acción o la estrategia para que esto se cumpla es el seguimiento permanente y actas de cumplimiento semestral. La persona responsable que hace todo este seguimiento, que mantiene en las actas, mantiene viendo las actas, que se hagan de manera correcta, en el tiempo correcto, es de todo el equipo jurídico.
Tenemos una normativa laboral, que esta es la vinculación de todo el equipo técnico. Entonces, la ley aplicable es el Código Sustantivo del Trabajo. Quien regula esto es el Ministerio de Trabajo. Entonces, el requisito necesario es que el equipo técnico o las personas encargadas, los profesionales encargados, cuenten con contratos de prestación de servicios o laborales. Entonces, esto se aplica para el proyecto para la contratación de todo el equipo multidisciplinario, de todos los profesionales que se tengan. El riesgo, si esto no se cumple, es demandas laborales y sobrecostos por sanciones de los profesionales que estén dentro del proyecto. La acción o la estrategia para todo este cumplimiento es la verificación de la seguridad social. Estos, ¿quiénes son los responsables? Los de recursos humanos. Otro componente legal a analizar es la normativa ambiental. El aspecto jurídico que analizamos en el proyecto es la preservación y restauración pasiva. En el proyecto se habla de una restauración pasiva de cada una de las zonas que se van a intervenir. Entonces, la norma o ley aplicable es el plan de manejo del DRMI. La entidad reguladora es Corporchua. Entonces, el requisito necesario, el permiso que se evalúa aquí es el impacto ambiental y social. Entonces, ¿cómo se aplica este proyecto? Es asegurar el aislamiento no afecte la conectividad biológica. ¿Por qué? Porque cuando uno interviene en las zonas muchas veces hace que no haya conectividad biológica de la fauna, de la flora y todo eso. Esto puede ser riesgoso en temas ambientales. Entonces, si este riesgo, si no se cumple, puede ocasionar daño involuntario en las zonas de recargo, en estas zonas hídricas. Entonces, la acción o la estrategia de cumplimiento que se toma a partir de todo esto es la implementación de cercas vivas con especies nativas. ¿Para qué? Para que así exista conectividad biológica, para que así la fauna o la flora puede mantenerse vivas en estas partes intervenidas o en estas zonas intervenidas. ¿Quiénes son los responsables en el proyecto de esta implementación, de todo el cuidado de que no haya daños ambientales, de toda la conectividad biológica? Es el equipo técnico del trabajo de campo que se hace. Entonces, por último, tenemos la responsabilidad legal. Entonces, esta responsabilidad legal, lo que se analiza en el proyecto es el manejo de recursos públicos. Entonces, esto se hace a partir de la ley o la norma Ley 80 de 1993, que es la contratación pública. La entidad que regula que estos recursos públicos se estén manejando de manera correcta es la Contraloría, la Procuraduría, que hacen seguimientos, que hacen, digamos, auditorías para poder saber que el manejo de estos recursos públicos se está haciendo de manera correcta y se están llevando de manera eficaz. ¿Cómo se aplica dentro del proyecto? Pues regula la ejecución de que el presupuesto está siendo utilizado de manera correcta. ¿Qué pasa si no se cumple? Pueden haber hallazgos fiscales por la mala destinación de incentivos, o sea que los incentivos de los beneficiarios estén siendo desviados o se estén utilizando de manera incorrecta. La acción o la estrategia del cumplimiento es que si existen otros, digamos, gastos adicionales, a pesar de que el presupuesto lo tiene y todo esto, se haga un registro contable y una facturación de cada una de las cosas, de cada uno de los... Y voy a continuar con la exposición de la matriz de estudio legal de proyectos. Como componente legal tenemos seguridad y salud en el trabajo. El aspecto jurídico son los riesgos en labores de campo, la ley que lo rige la 1562 del 2002 y el decreto 1072, la entidad reguladora, la ARL y Ministerio del Trabajo. El permiso o requisitos, la afiliación ARL y uso de equipo de protección personal. ¿Cómo aplica el proyecto? Aplica para el personal que instala cercas y parcelas. El riesgo son los accidentes laborales y la responsabilidad civil. Acciones o estrategias de cumplimiento, capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo y la entrega de dotación técnica. Los responsables, el líder de seguimiento. También tenemos protección de datos personales, como manejo de base de datos,
la norma o ley aplicable, la ley 1581 del 2012, habeas data, la entidad que lo regula, el SIC. Permiso o requisito son la autorización de tratamiento de datos personales, como aplica al proyecto gestión de información de los 251 beneficiarios. El riesgo son las sanciones por filtración de información sensible. Las acciones, inclusión de cláusulas de confidencialidad en los acuerdos. El responsable, el líder de comunicaciones. En otro componente legal tenemos propiedad intelectual como material pedagógico y o técnico, la ley aplicable, la ley 23 de 1982, la entidad reguladora del DNDA, el permiso son el registro de derechos de autor, cómo aplica el proyecto, protege las guías y talleres de sensibilización ambiental. Como riesgo tenemos el plagio o uso no autorizado de metodologías propias. Las acciones son el depósito legal de productos de educación informal y el responsable es el comunicador social. También tenemos la normativa tributaria con un aspecto jurídico el tratamiento fiscal de incentivos, la ley aplicable es el estatuto tributario, la entidad reguladora la DIAN, los permisos o requisitos es el RUT y el certificado de pago, y cómo aplica el proyecto define si el incentivo PSA está sujeto a retenciones. Los riesgos si no se cumplen son las sanciones por inexactitud en reportes tributarios. Las acciones o estrategias, la consulta previa a la DIAN sobre excepciones del PSA. Los responsables el coordinador financiero. También tenemos uso del suelo, compatibilidad con zonificaciones rurales, la ley aplicable, la ley 388 de 1997, LOT o PBOT municipal, la entidad reguladora de las oficinas de planeación, el permiso requisito, el concepto de uso de suelos compatible. Esto aplica al proyecto como valida que las áreas aisladas no violen el PBOT o LOT. El riesgo, conflictos con actividades agropecuarias vecinas. Acciones, el diálogo con planeación municipal para certificar los predios. El responsable, el equipo jurídico y el equipo técnico. También tenemos las normas de calidad, estándares de aislamiento y monitoreo. La norma que lo aplica son los protocolos técnicos de Corpo Chivor. La entidad reguladora es Corpo Chivor e Incontec. Permisos o requisitos necesarios, el cumplimiento de especificaciones técnicas. Como aplica el proyecto, asegura la calidad de las 120 hectáreas aisladas. Es riesgo, rechazo de obras por la interventoría, y las acciones son auditorías técnicas mensuales a las cercas instaladas. ¿Quién realiza esto? La interventoría externa. También tenemos contratación pública, la adquisición de materiales de aislamiento, la ley aplicable la 1150 de 2007, la entidad reguladora es Colombia Compra Eficiente. El permiso o requisito son los procesos de licitación o mínima cuantía. Esto aplica para compras de postes, alambres y herramientas. Si no se cumple, se puede llegar a una impugnación de contratos por vicios de procedimientos. Y las acciones es la publicación de SECOP y transparencia en los proveedores. El responsable, el PMO y el equipo jurídico. Por último, tenemos regulación del consumidor. Aspectos jurídicos son los derechos de la comunidad rural. La ley, la 1480 de 2011, la entidad, el SIC y las alcaldías, el permiso o requisito que se necesita son los canales de atención al ciudadano. Cómo aplica el proyecto, garantiza transparencia en la selección de los beneficiarios. El riesgo si no se cumple son las quejas por exclusión a falta de información. Acción o estrategia de cumplimiento, establecimiento de mesas de trabajo y buzón de PQRs. ¿Quién es el responsable? El líder de comunicaciones. Por último, tenemos la matriz de estudios financieros. En la categoría de inversión inicial tenemos la variable servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por servicios ambientales. Aquí es donde la descripción tenemos producto para implementar esquemas de PCA por un valor de 1.161.889.923. En la variable servicio de adecuación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos con capacitaciones ambientales a beneficiarios por valor de 294.381.248. Formalizar los acuerdos voluntarios de pagos por servicios ambientales, donde de suscripción de acuerdos voluntarios por valor de 152.408.000
8.573. En la variable realizar el aislamiento de hectáreas en procesos de preservación y restauración espontánea tenemos el aislamiento de áreas priorizadas por valor de 339.451.968. En la categoría costos fijos tenemos otorgar el incentivo de pagos por servicios ambientales, es donde se entregan los incentivos a los beneficiarios por valor de 125.011.163. El registrar la información del proyecto implementando y seguimiento ante la autoridad ambiental por valor de 3.443.572. Instalar parcelas de monitoreo por valor de 16.216.495. Realizar acciones de seguimiento y monitoreo a los acuerdos suscritos por un valor de 185.551.252. En la categoría costos variables debemos realizar interventorías por valor de 43.967.143. Desarrollar talleres de sensibilización ambiental y fortalecimiento comunitario por valor de 90.682.857. Generar capacidad en la población beneficiaria del proyecto por valor de 203.698.391. En la categoría de ingresos tenemos mejoramiento de la disponibilidad de servicios ambientales de regulación. En la descripción, beneficio ambiental con un método basado en gasto por 900 millones de pesos. En el incremento de ingresos netos, en el beneficio económico, tenemos el método de valoración económica por 97.500.000. Y los resultados financieros en relación costo-beneficio, indicador económico de 1,81 y el análisis financiero valor presente neto por valor de 961.834.377,47 centavos. Esa es